solo Guaguito se salva de esta pasada, porque todos trabajamos en Chilevisión, pero en reportié. SQP, y todos conocíamos las relaciones que se daban entre las rivalidades de los dos equipos. José, a tu juicio, esto es algo que ha permanecido siempre, porque tienen el mismo foco, el mismo objetivo televisivo, que es perseguir a la farándula, o porque en definitiva absolutamente, pero también uno quiere, ¿qué le podéis pedir? Porque Primer Plano va los días viernes, entonces Primer Plano tiene que reportear durante toda la semana, y finalmente a Primer Plano no le sirve que SQP le mate los golpes, porque SQP también quiere tener su escándalo del día, si quieres llamarlo de cierta manera, y de repente el escándalo del día coincidía con el escándalo de semana de Primer Plano, entonces uno no le puede echar la culpa a estos cabros de que se odien, finalmente. O era así por lo menos en la época en que yo estaba, no sé cómo será ahora. Oye, Ale, hay rumores de que incluso, señora, usted en su casa no me va a creer, se escondían hasta las cintas. ¡Sí! Yo tenía una exclusiva con la abuela, con el abuelo besándose, yo escondía la cinta para que SQP no la pudiera tener y no pudiera hacer ese material. Yo llegué primero a trabajar en Primer Plano. Ojo, antes de trabajar en SQP, yo trabajé en Primer Plano varios años, desde el año 2003. Lo que sí pasaba, por ejemplo, que llegaba la persona que estaba en la noticia durante la semana, ¿no es cierto? Era muy lógico que estuviera ¿dónde? En el estelar, por lo tanto, en Primer Plano. Así que llegaba a Primer Plano y pasaba lo que pasa de repente con los matinales también, que agarraban a esta persona, ya, fírmame aquí, no puedes hablar más, ni siquiera con SQP, aunque sea del mismo canal, olvídalo. Claro, y la verdad entonces, es que las oficinas estaban lejos y así todo no había ninguna comunicación, ninguna retroalimentación. Súper corto, y además que SQP decía, bueno, pongamos que Pamela Díaz había firmado con Primer Plano, entonces SQP decía, pero ¿cómo no nos pasan a Pamela Díaz por último para promocionar Primer Plano? Entonces Primer Plano decía no, y ahí venían como las malas ondas. Oye, pero hay contratos que incluso se firmaban en el propio set de SQP. ¡No! Pero eso es maldad. Abuela, Sí, eso usted pasaba. estaba ahí. Yo también. Eso ¿Cómo olvidarlo? es feo. ¿Qué le parece esta nueva polémica que se instala, que estén peleándose los puntos? Es un mito que ya se instalaba por años en la pantalla No te chica. creo. Yo no sé bien cómo será, porque todo lo que ustedes dicen es verdad, lo de las escondidas de cintas, todas esas peleas, y los traslados de personas que ya quedaban como sobrando o que se peleaban con SQP, se iban a Primer Plano, era como O la viceversa. retaguardia, era como, claro, había un traspaso. Pero eso era en una época en que SQP le pertenecía a Brodais, la productora de Rodrigo Danús. Toda la razón. Y en cambio, Primer Plano era un programa de la producción de Chilevisión. Sí, exacto. Yo me pregunto, ¿eso habrá seguido siendo así una vez que a ambos le pertenecen a la producción de Chilevisión? Porque es extraño pensar que programas que son del mismo origen, que responden al mismo patrón, De la misma billetera. vayan a tener problemas. Pero siguen estando las mismas personas a cargo de ese programa, pues, abuela. Entonces, Sí, finalmente, son las mismas personas que se han llevado durante años mal. De repente, de un día para otro, como que eso no puede cambiar tan fácilmente. Es como el cariño no se apaga de un día para otro. El odio tampoco. Y de hecho, Ale, esa realidad que dice la abuela y respondiendo a esa pregunta existe hasta el día de hoy. Todavía se siguen. A ver, yo acá tengo un punteo. Primer ver. Plano les bloqueaba y les bloquea invitados. Sí, porque yo no trabajé en esa época, pero le reporté. Guaguito estaban en la media. Yo estaba en enseñanza básica en esa época. ¡Ay, nos está ofendiendo! ¿Qué se cree este Estaba Estoy en diciendo, kinder. Viejos, no puedes No, es verdad. experimentado les estoy diciendo. Oye, también les bloquea invitados, les bloquea temas. Hay temas que por petición se dice, oye, ¿sabes que vamos a ir a hablar con el jefe? No queremos que ustedes reporten ese tema porque es nuestro escándalo de la semana. ¿Pero cómo? De hecho, me Mira, tú contaban, dices. Ale, y a lo mejor ustedes me pueden ayudar con esto, que en un tiempo, cuando Juan Pablo Queraltó estaba con esta doble militancia, estoy hablando hace harto tiempo, llega un día y le piden que él abandone Primer Plano. Sí. De SQP Eso le es verdad. piden, Juan Pablo Queraltó, queremos que abandone Primer Plano porque esta doble militancia a nosotros nos molesta. Tal cual. Reuniones ¿Pero con le iban a jefe. mantener las lucas o le estaban diciendo tenéis que renunciar No. a las lucas también? De renunciar a No, Lucas. la porque- dura. solamente se queda con el dinero de SQP. Exacto. Reuniones por aquí, Josi, reuniones no, por se allá. llama Vamos, Josi, Oye, imagínate. claro, trabaja menos feliz. Reuniones por aquí, reuniones por allá. Finalmente, Juan Pablo Queraltó, frente a altos jefes, dice, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar en Primer Plano y eso queda como ley. Pero ojo, que SQP no se queda tranquilo y exige un trueque. Porque en esa época Jaime Coloma, según lo que me estuvieron contando mis informantes, Era trabajaba solo solo en en Primer Plano. Así Y de SQP dicen, bueno, ustedes quieren que Juan Pablo Queraltó tenga doble militancia, entonces nosotros exigimos que Jaime Coloma también tenga doble militancia Entonces, y ¿cómo? se venga para SQP.
Exacto, O sea, eso de fue ahí tal hasta cual. de rostros la rivalidad que existe, de temas, de invitados. ¿Es de verdad un infierno estar ahí? Y súper corto. Lo que pasa es que también ese cupé, yo me acuerdo que en nuestra época también, ¿te acordás que en nuestra época era difícil porque también le ganaba Mira Quién Habla a veces? No era como miel sobre hojuelas todo el rato. Entonces, tener a un invitado, un contacto telefónico, alguien en el set, para nosotros nos servía para ganar. Claro. Entonces, de repente era como que el mismo primer plano no quería que nosotros ganáramos. No, pero lo peor, ¿se acuerdan cuando fue el cagüín? Cuando cosa? nosotros con José salimos de ese cupé. Fue cuando había sido lo del video de Pamela Díaz, que había grabado esta cuestión de lo de primer plano y todo. Entonces, nosotros pedimos permiso para hablar sobre ese tema y estaba en la pauta, todo estaba... Se suponía que íbamos a hablar sobre este video porque era la noticia farandulera del momento, había sido portada de diario, estaba en todas partes. El video contra Carola El Julio, video ¿no? que era Con contra, Julianel, claro, justamente, que sería decía lo Pamela del Díaz, la guardia. Fran, Del- Julián, Todo Jorge, culpa del buzo de hablando en Carola contra de Julio. Carola Julio De y el guardia de Rodrigo Dano. No. Bueno, el asunto es que Qué supuestamente nosotros íbamos a hablar sobre este tema. Y ahí es donde de repente las cosas además se hacen así como improvisando. Porque como, ya, entonces, no, ustedes no pueden hablar sobre este tema. Y nosotros reclamando, oye, pero ¿cómo? Te apuesto que el primer plano sí lo va a tocar los viernes. Porque ellos siempre tenían como más pasadas de parte del canal, Oye, pero nos acá- dejaban como editorialmente más libres que a nosotros. Acá Jenny. también hay un tema, guauito, que es el tema del presupuesto, porque un Prime, para aplicarle usted en su casa, un programa que va después de las 10 de la noche, un programa estelar, que tiene un presupuesto mucho más grande a veces que los franqueados, y eso hacía que también Primer Plano en algunas ocasiones, Ale, tuviera recursos para exclusiva. pagar las exclusivas, ¿no? Y también para viajar fuera de Chile, que esa es otra también, o sea, ante cualquier noticia, qué sé yo, Primer Plano tienen los recursos para llegar y viajar rápidamente. ¿Se acuerdan que una vez mandaron a una periodista a Israel a buscar a Carol Mauricio, Elcid, a Mauricio Idem, a Mauricio Israel? Pero ¿no es también, cierto? siendo justos, ¿qué se le va a hacer nomás? Pues si tú fueras el jefe, ¿cómo solucionáis este entuerto de que finalmente necesitáis un reportaje reporteado a fondo, valga la redundancia, el día viernes? Y también el programa que va a la semana tiene que ganarle a la competencia. Si no se puede, vaya a tener que... Pero ¿sabéis qué? En el fondo también era bueno porque así dos programas competían, porque antes no habían tantos programas de farándula.